Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Bueno, muy buenas noches, queridos aprendices. Cumpliendo con lo planeado para la videoconferencia de esta noche, vamos a tratar el tema de concertación de los compromisos laborales de acuerdo a lo establecido en el decreto, en el acuerdo 617 del 2018, el cual entró en vigencia desde el 1 de febrero del 2019. Eh, ¿Cuál es eh, la estructura general eh, de la que nos habla el acuerdo 617 para concretar estos compromisos eh, laborales, para concertarlos? Lo primero que debe hacer el evaluador es identificar las funciones del cargo y identificar las competencias comportamentales que se exigen para desarrollar dichas funciones en ese cargo específico. Luego debe pasar a seleccionar cuáles funciones son las que reflejan las actividades más frecuentes y relevantes o misionales del cargo, así como también las comportamentales se ven allí. Y esto nos permitirá redactar los compromisos laborales para proponerlos en el proceso de evaluación de desempeño de dicho cargo. Esto nos lleva a concertarlos con el evaluado, para lo cual es necesario verificar la elaboración de los compromisos que cumplan con la estructura que dice la comisión por un lado, pero que realmente reflejen la parte más productiva o esencial del puesto de trabajo. Revisar si se relacionan con los indicadores. Cada compromiso debe ser medible, debe ser cuantificable, debe ser evaluable. Por lo tanto, hay que proponer el compromiso, pero mirar qué relación tiene con el indicador que se le adjudica para poder medir el nivel de desarrollo de ese compromiso. Y luego, pues hay que asociar los compromisos con los indicadores de desempeño. Esto se debe medir eh, para identificar las fuentes que permitan registrar la realización de las actividades propias de cada compromiso. Esto quiere decir que para medirlo eh, tenemos que tener muy claro que hay que concertar el compromiso y relacionarlo directamente con un indicador eh, que permita ser objetivo en la calificación a partir de tener claro que esto debe tener unos insumos para el desarrollo de ese compromiso, debe tener unos procesos establecidos que me permitan saber identificar qué resultado es el que se debe entregar a partir del desarrollo de esas actividades o tareas. Y luego evaluarlo. El sexto paso es evaluarlo. ¿Cómo? A partir del seguimiento y el monitoreo permanente, a partir de una retroalimentación para corregir
durante ese proceso de seguimiento y monitoreo y aplicar los criterios del Acuerdo 617 para evaluar. Como ejemplo, aquí tenemos un cargo, un puesto de trabajo de profesional. La denominación del cargo es profesional especializado, el código 2028, grado 22, y el área al que está asignado es la oficina asesora jurídica. Aquí vamos a aplicar el primer paso, que es la identificación a partir del manual de funciones y competencias laborales. El empleo de profesional especializado 2028 grado 22 de la Oficina Asesora Jurídica tiene 15 funciones y 10 competencias comportamentales. Luego vamos a seleccionar dentro de estas 15 funciones cuáles son las más relevantes, cuáles actividades, cuáles funciones se pueden agrupar o tienen una misma finalidad, por decir, o se complementa para cumplir una tarea o entregar un producto. Entonces, y también pues vamos a identificar o a seleccionar esas competencias comportamentales que son las más relevantes a la hora de realizar esas actividades. Entonces, para el ejemplo tenemos, hemos seleccionado, en el ejemplo se ha seleccionado de los 15, se ha seleccionado la función 1, la función 2, 4, 5, 7 y 8. Ya tenemos 6 funciones, funciones del cargo muy pertinentes y 3 competencias comportamentales, cumpliéndolo con lo que dice el Acuerdo 617, que se pueden elegir entre 3 y 5 compromisos. Perdón, entre 3 y 5 funciones. Entonces, aquí en estas dos se complementan, la 2, la 1 y la 4. Entonces, brindar apoyo a la presencia de la Secretaría General y demás áreas de la Comisión en todo lo relacionado con las actividades precontractual, contractual y postcontractual, para el ejemplo que tenemos. Proyectar y revisar actos que sean necesarios, expedir en desarrollo en el proceso contractual, existir a la presidencia de la Secretaría General y demás áreas de la Comisión de Celebración, Liquidación de Contratos y Convenios. Entonces vemos que la actividad 1 y 4 se relacionan, se complementan. Cuando se hace ese análisis, pues nos va a permitir que los compromisos sean muy puntuales, muy concretos. Bueno, ya habiendo seleccionado las funciones tanto y las competencias comportamentales, ahora vamos a proponer. Hay que tener en cuenta que las funciones no son lo mismo que los compromisos. Las funciones son las que están en la carta descriptiva o en la descripción del perfil del cargo, ¿sí? O el puesto de trabajo, ¿no? Que ese es el que están dentro del manual de funciones, pero también en los manuales de procesos. En los procesos decimos qué se debe hacer en una tarea. Y en el puesto de trabajo, en las funciones, es ese perfil profesional, qué capacidades, qué competencias funcionales y qué competencias comportamentales debe tener como mínimo para desarrollar las tareas de ese cargo o las actividades asignadas. Entonces, el compromiso es cuando se dice que se debe ejecutar una acción para lograr un fin. Entonces, por eso es diferente. Si hay varias funciones que comparten actividades, se recomienda integrarlas para elaborar en un solo compromiso, caso 1 y 4, por ejemplo, del ejemplo que tenemos. Si las metas institucionales o del área se relacionan con las funciones del empleo. Recordemos que las funciones o las tareas o los procesos deben estar directamente alineados a las
estrategias o planes o programas de la entidad. Entonces, debemos saber si esas funciones realmente cumplen con el objetivo y misión del cargo y a su vez estas están alineadas a esas metas institucionales. Si hay varios, si hay varios empleados con las mismas actividades, se puede elaborar el mismo compromiso para todos y de acuerdo con el anexo del Acuerdo 617 del 2018 debe proponer mínimo 3 y máximo 5 compromisos para desarrollar el evaluado. Y vamos a ver cuáles factores hacen parte de los compromisos. Esos factores son el servicio, el bien o labor. Entonces nos dice que el factor servicio se tiene en cuenta cuando hay una atención directa e inmediata entre el empleado y el cliente, interno o externo. Y que implica una interacción interpersonal con el objetivo de brindar información institucional. Esta acción se realiza por medio de las canales de comunicación dispuestos por la entidad, ya sea intranet, ya sean correos electrónicos, ya sean circulares, un acto administrativo que así lo disponga. Y el bien es algo tangible y es el resultado tangible o medible o cuantificable, puede ser, ¿no? Y es el resultado del desarrollo de tareas y actividades o procedimientos como un documento, como un informe, como un análisis de datos, etcétera, que fue solicitado para el cumplimiento de un compromiso funcional. Y la labor es aquella mínima acción que se realiza para desarrollar una tarea o una acción dentro de los procesos y procedimientos de las actividades que requiere o el puesto de trabajo o la entidad en sí, y que no se concretan en la producción de un bien ni con la atención a un cliente, sino demuestran porque se desarrollan en el ejercicio o dentro de la integralidad de un desarrollo de una actividad o procedimiento. Entonces, continuamos con esos factores a tener en cuenta en los compromisos laborales. Y es que hay que tener muy claro cuáles son los factores asociados de acuerdo al tipo de la actividad, de acuerdo al nivel de empleo y al tiempo de respuesta. Si nos referimos a los factores asociados al tipo de actividad, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, una característica muy importante que es la calidad. La calidad a la hora de prestar el servicio, la calidad de la información, la pertinencia de la información, la actualidad o vigencia de la información que se dé y ese proceso como se atiende al cliente interno o externo. Y el bien o producto, si cumple con los parámetros establecidos por la entidad, si cumple con los procedimientos, con la norma o aquellos requisitos que se requieren para entregar ese bien. Y la labor, pues está sujeta a los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que son los medios por los cuales se mide el nivel de desarrollo de esas labores. Y en cuanto al nivel de empleo, se debe tener en cuenta el nivel jerárquico del empleo, si es asistencial, técnico, profesional, asistente o directivo. Y el tiempo de respuesta que se dé de acuerdo a lo que establece una norma legal, jurídica o lo que haya dispuesto la entidad. Después de haber tenido en cuenta ese análisis de los factores para establecer los compromisos,
Entonces se procede a redactar los compromisos de acuerdo con la estructura establecida por la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un verbo o acción, un objeto, el objeto sobre el cual recae esa acción y una condición de resultado, ya teniendo en cuenta la oportunidad y calidad de esa acción. Por lo tanto, pues es necesario identificar de acuerdo a las funciones de cargo y de acuerdo a esas competencias comportamentales, cuáles son los verbos que se deben aplicar para la redacción de esos compromisos y cuáles son esos objetos en los que recae esa acción de acuerdo a esos factores de los compromisos, ya sea servicio, bien o labor. Entonces, aquí en ese proceso de proponer esos compromisos, hay un ejemplo de integración y clasificación de las funciones seleccionadas para el ejemplo que estamos desarrollando del profesional especializado 2028 grado 22 de una oficina asesora jurídica. Entonces, si ustedes ven lo que les decía antes, la función 1 con la función 4 se unen para redactar un solo compromiso por esas dos funciones y teniendo en cuenta el tipo de actividad, que en este caso es un servicio, la oportunidad, que son los tiempos establecidos por la entidad, y la calidad, pues de conformidad con lo que establezca la norma para esos procesos jurídicos. En la función 2, lo que se debe entregar es un bien. Igual la oportunidad es el tiempo establecido por la entidad y la precisión de la información, del acto, de la respuesta, y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de un compromiso para las funciones 1 y 4 del profesional especializado 2028 grado 22 de la oficina jurídica. Entonces, el verbo, que es acción, que es medible, atender. ¿Por qué es medible? Porque nos va a permitir saber cuántos casos atendió en un periodo determinado. El objeto dice que el 100% de las consultas jurídicas al interior de la entidad y que son asignadas durante el periodo de evaluación, y la condición de resultados son las consultas deberán ser resueltas dentro de los tiempos establecidos por la entidad y dar las respuestas de conformidad con la norma vigente. Nos está diciendo, mire, esta es la acción, este es el objeto, ¿cuál? En este caso, las condiciones jurídicas, y lo que recae sobre ese, de cómo se atienden esas consultas jurídicas es dentro de unos tiempos establecidos por la ley y por la entidad y una respuesta coherente con lo que está solicitándose en la consulta jurídica. Para concretar estos compromisos, concertar estos compromisos laborales, se debe verificar que los compromisos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo 617 del 2018, o sea, que tenga verbo, objeto y condición, a partir de unos factores que se han analizado previamente, revisar si los compromisos están relacionados con los indicadores, planes o metas del área de la entidad. Pues cuando un compromiso se relaciona con alguno de estos elementos, se puede emplear el indicador institucional como indicador de desempeño. Y tercera, si no está el indicador, pues se debe proceder a su elaboración de desempeño para cada compromiso y socializarlos al evaluado. Y para su construcción podrá tener en cuenta el ejemplo de indicador sugerido por la comisión, que es un verbo medible y una condición, una condición de calidad, una condición de oportunidad y de calidad.
Y luego procedemos al quinto paso, que es medir. Allí se cuantifican eh, los, las acciones o labor realizada, el servicio o el bien, de acuerdo a los factores de esos compromisos. Se debe registrar cada servicio bien o labor realizada y debe estar registrado cuándo se hizo y a quién se le entregó o realizó. Y luego pasar a la tarea de consolidar para llevar un control que permita relacionar cada servicio, cada bien o labor realizada eh, por el evaluado, por el evaluado. Y esta labor se debe hacer, esta labor de seguimiento, de control, se debe hacer por cada compromiso que se le haya asignado. Aquí tenemos un ejemplo de medición o de cuantificar. Entonces, hay unos criterios de medición, que es la oportunidad, que son los criterios de oportunidad y el criterio de cualidad. Oportunidad cuando se realiza el bien o labor dentro del plazo establecido por la entidad, y la calidad, cualidad que implica que el servicio bien o labor a realizar cumple con la totalidad de los requerimientos de acuerdo con lo que tenga establecido la normatividad de la empresa. Luego, esa medición debe quedar registrada y consolidada para tener un control de cada uno de los compromisos. En este caso, para el compromiso de atender el 100% de las consultas jurídicas al interior de la entidad y que son asignadas durante el periodo de evaluación, las consultas deberán ser resueltas dentro de los tiempos establecidos por la entidad y las respuestas efectivas conforme a las solicitudes. Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla que nos permite como hacer un inventario de esas tareas de atender las consultas. Entonces, hay un ítem a asignarle, hay una referencia de cada caso, un medio de asignación, ya sea un aplicativo interno o un sistema que se tenga para registrar esas consultas, o ya sea por el correo electrónico. La fecha de asignación y la fecha de respuesta. La respuesta del servicio, la respuesta se envió dentro del tiempo establecido, sí o no. Y la respuesta se sustentó con las normas vigentes, sí o no. Ubicación de la respuesta enviada, en dónde la dejó, en qué medio, y el cumplimiento del servicio realizado, si lo terminó o no, o está incompleto, etc. El siguiente paso es medir a partir desde la parte cuantitativa, cuantificar ese indicador. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los factores o los criterios de oportunidad o de calidad con el cual se está midiendo ese compromiso. Y por último pasamos a evaluar. Aquí se debe tener en cuenta el control, debe realizar la ubicación física o digital de la evidencia del servicio, ya sea bien o labor realizada, y emplear el control como mecanismo de seguimiento del desempeño de los empleados. En este sentido, pues se sugiere que los empleados también realicen su propio seguimiento como evidencia y las puedan presentar durante el proceso de evaluación de desempeño laboral. Y por último, evaluar. En este caso, el seguimiento, eh, ya lo hemos dicho, no es lo mismo que las evaluaciones semestrales. De acuerdo al decreto 617, se debe hacer una evaluación parcial entre
1 y 15 de febrero y la otra entre el 1 y 15 de agosto. Y estas calificaciones parciales pues serán la suma para la evaluación final de desempeño laboral anual del evaluado. Entonces, aquí por eso nos ratifican que las evaluaciones semestrales son un avance de la calificación definitiva. Que la suma de las evaluaciones semestrales deben dar el resultado de la calificación final. Las evaluaciones eventuales deben ser proporcionales a los días laborales y se requiere concertar los compromisos de acuerdo con cada particularidad y la suma de estas evaluaciones deberá corresponder a la evaluación parcial. Las evaluaciones semestrales y la calificación definitiva deben ser el resultado global de la información registrada en el control y hay que reemplazar los valores del indicador de desempeño en los siguientes, en los registros consolidados en el control. Y luego procedemos a evaluar. Para esto pues hay una fórmula, un indicador que ya se estableció previamente, por el cual nos va a poder medir el nivel de desempeño de cada puesto de trabajo. Entonces aquí nos dan un ejemplo de la calificación definitiva, que es el resultado de sumar la primera evaluación parcial de 50% y la segunda evaluación parcial, el cual pues tiene unos rangos muy, muy efectivos y muy establecidos, ya muy bien establecidos para esa calificación definitiva o final. Les mencionaba, cada evaluador tiene una norma, una fórmula que cumple con los criterios de cualquier indicador, que es una fórmula, un nombre del indicador, una meta, o unos descriptores por cada uno de los elementos o componentes que conforman la fórmula del indicador. Entonces aquí vemos que aquí en esta parte de la evaluación nos dicen la calificación definitiva debe dar el 100% y debe tener en cuenta estos criterios que les estoy señalando acá, como son la oportunidad y calidad, la calidad y la oportunidad por separado. Y así nos permite evaluar cada uno de los indicadores. Les agradezco pues su atención. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Que tengan una feliz noche.